Pantalla de mantenimiento y gestión de los fichajes. En este vídeo explicaremos cómo utilizar la pantalla de fichajes y sus funciones. Cada vez que un empleado realiza un fichaje de entrada o salida, se registran en la pantalla de fichajes. Esta pantalla permite visualizar los fichajes de todos los empleados del mes y año que nosotros escojamos. También permite insertar fichajes, aceptar incidencias, modificaciones, etc. La pantalla se divide en 4 partes principales. La primera es la zona donde podemos escoger el empleado del cual queremos visualizar los fichajes, además del mes y año de los mismos. La segunda parte consiste en este listado, que nos permite visualizar todos los fichajes del mes a simple vista y también permite seleccionarlos de manera visual o realizar búsquedas mediante el campo de búsqueda que tenemos en la parte derecha. Inicialmente, siempre encontraremos los fichajes ordenados desde el más antiguo al más nuevo, es decir, siempre tendremos en primer lugar o en la parte superior del listado el último fichaje realizado. En un principio, este será el orden de visualización por defecto, pero si queremos también podremos reordenarlos por los valores de cada columna. Por ejemplo, si queremos ver todos los fichajes manuales primero, pues simplemente deberemos hacer clic en la cabecera de la columna de tipo de fichaje, de manera que podemos ver los fichajes manuales en primer lugar o viceversa. Esto mismo lo podremos hacer con cualquier columna. Bien, la tercera parte de esta pantalla a destacar son los campos de edición, es decir, una vez seleccionado un fichaje en cuestión, entonces, si queremos modificarlo deberemos hacerlo editando dichos campos, aunque estos campos permanecen bloqueados hasta que pulsamos en Modificar o en Nuevo. Por último, la cuarta parte a destacar de la pantalla son los botones de mantenimiento de la parte inferior, que son los que nos permiten realizar todas las operaciones de mantenimiento. En primer lugar, tenemos el botón Nuevo. Este botón es el que deberemos pulsar cada vez que queramos insertar un fichaje manual. En el momento que nosotros pulsamos el botón, los campos se habilitan y nos permiten introducir información. A continuación tenemos el botón Guardar. Este botón solo se activa cuando hemos pulsado el botón Nuevo o el botón Modificar. Este botón permite guardar un fichaje nuevo o los cambios realizados en un fichaje existente. Tenemos también el botón Modificar que nos permite modificar fichajes existentes. Esta opción tiene unas restricciones por ley que afectan a los fichajes automáticos, es decir, no podremos editar todos los campos en los fichajes automáticos. No obstante, para los fichajes manuales no existe dicha restricción. Bien, después del botón Modificar tenemos el botón Cancelar. Este botón sirve lógicamente para cancelar una acción de nuevo o de modificación. A continuación tenemos el botón Eliminar, que sirve para eliminar los fichajes. Esta opción también tiene restricciones, es decir, podremos eliminar cualquier fichaje manual, pero los fichajes automáticos no podrán ser eliminados. Finalmente tenemos los botones de Anterior y Siguiente. Estos botones sirven para desplazarse entre los fichajes. Es posible que tengan poco uso, porque ya tenemos el listado, con el cual podemos movernos entre los fichajes, pero siempre puede haber alguien que prefiera desplazarse entre ellos mediante estos botones. Pues bien, ahora que ya hemos echado un vistazo rápido a los botones de mantenimiento, vamos a ver el significado de la información de cada una de las columnas del listado. En primer lugar, tenemos la columna de entrada y salida. Este valor nos indica si el fichaje es de entrada o de salida, y se representa mediante un icono en el listado, pero podemos ver cómo en su respectivo campo se representa mediante un texto, ya sea de entrada o salida. A continuación tenemos la columna de estado. Esta columna es la que nos advierte cuando un fichaje está acompañado de una incidencia, y en consecuencia está pendiente de revisión. Por norma general, siempre tendremos el valor de correcto, excepto cuando algún empleado realice un fichaje y agregue una descripción en la incidencia, o si por ejemplo el empleado llegase 1 hora tarde por cuestiones médicas, realizase un fichaje adjuntando una incidencia y un justificante. En ese momento ese fichaje también quedaría marcado mediante una alerta. De esta manera, posteriormente el responsable puede identificar ese fichaje rápidamente, mediante esta columna. Por ejemplo, si nos desplazamos, podemos ver cómo nos aparecen varias alertas, y hay una en cuestión que en la columna de descripción nos pone visita al médico. Este fichaje coincidiría con el hipotético caso que hemos comentado. Pues bien, como vemos en la columna nos aparece un icono de alerta. Este icono nos indica que este fichaje está pendiente de revisión y aceptación, con lo cual pasaríamos a verificar la fecha y la hora, el justificante se lo tuviera adjuntado, y una vez verificado que todo es correcto, simplemente pulsaríamos en Modificar. Y cambiaríamos el estado de pendiente revisión a correcto, para dar por bueno este fichaje. Pues bien, a continuación de la columna de estado nos encontramos con las columnas de fecha y hora. Estos campos nos indican la fecha y la hora del fichaje, y que será la que se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar las horas.
Esta fecha y hora en algunos casos puede no representar la hora real del fichaje. Por ejemplo, si un empleado realiza una petición de fichaje manual indicando una fecha y hora que no corresponde con el momento real en el que se ficha. En esos casos, estos campos reflejarán la fecha y la hora que se pide hacer constar realmente, y en el campo inferior derecha podremos ver la fecha y hora real en el que se realizó el fichaje. Este tipo de fichajes quedan registrados como fichajes manuales y pueden ser modificados o eliminados en su totalidad. Si quieres saber en qué casos un empleado puede querer hacer una petición de fichaje con una fecha y hora que no corresponda con el instante en el que se ficha, puede visualizar los vídeos relacionados con los puntos de fichaje para obtener dicha información. Bien, ahora que ya hemos visto estos campos, vamos a ver la siguiente columna, que es la columna de puntos de fichaje. Esta columna nos indica desde dónde se ha realizado el fichaje. Por ejemplo, si tuviéramos dos dispositivos en la empresa, uno en la entrada de la oficina y otro en la entrada del almacén, con un módulo o punto de fichaje diferentes para cada uno, entonces al fichar los empleados mediante su PIN, ya sea por el dispositivo de la oficina o del almacén, esta columna nos indicará desde dónde el empleado ha realizado dichos fichajes. Para este caso podemos ver, por ejemplo, que nos aparece el dispositivo o punto de fichaje llamado empresa-medio 89. Si tuviéramos más dispositivos desde donde los empleados pudieran fichar, pues también nos aparecerían aquí. También en los casos en los que el empleado fiche individualmente desde su dispositivo o su PC, mediante el sistema de fichaje con usuario y contraseña, pues el programa también nos lo indicará poniendo como valor fichaje web, para diferenciarlo de los puntos de fichaje. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente columna de incidencias y observaciones. Aquí podremos encontrar una descripción anotada por el empleado por el motivo que sea, o incluso los responsables también pueden incluir algún tipo de información de interés. Este campo de descripción, siempre que sea cumplimentado por el empleado, provocará que el fichaje quede marcado como alerta y pendiente de revisión. Bien, después de la columna de descripción de la incidencia, tenemos el tipo de fichaje. Esta columna nos indicará con un icono de una A que el fichaje es un fichaje automático. Los fichajes automáticos no se pueden eliminar, no se puede cambiar el estado de entrada o salida, ni tampoco se puede modificar la fecha y la hora. En cambio, sí se permite modificar el resto de campos o adjuntar o eliminar justificantes. En el caso que nos encontremos con un icono de una M, esto nos indica que es un fichaje manual. Este tipo de fichajes sí pueden ser eliminados y modificados en su totalidad sin restricciones. El programa otorga el estado de automático o manual dependiendo desde dónde y cómo se haya realizado el fichaje. Por ejemplo, se otorgará fichaje automático siempre que un empleado realice un fichaje web desde cualquier dispositivo, mediante el sistema individual con usuario y contraseña. También serán fichajes automáticos aquellos que se realicen desde cualquier punto de fichaje o dispositivo desde donde se pueda fichar mediante PIN. Este tipo de fichaje manual se asignará siempre que se cree un fichaje desde la pantalla de mantenimiento de los fichajes, indistintamente si el fichaje es creado desde la pantalla de fichajes con el perfil de empresa o si el fichaje es creado por el empleado desde su propia pantalla de fichajes de su panel de control. También se asignará como manual los fichajes entrados por el empleado, ya sea desde el fichaje web o el fichaje mediante PIN, cuando realicen un fichaje para hacer constar una fecha y hora que no coincida con la fecha y hora real del momento en el que se fichó. Pues bien, una vez explicado esto, ya solo nos queda lo que sería la columna de la IP, que claramente lo que nos indica es la IP desde donde se realizó el fichaje. Esta IP puede ser siempre la misma si los empleados siempre fichan desde un mismo dispositivo, aunque también puede cambiar en el caso que la empresa no tenga una IP fija, ya que puede cambiar cada vez que se reinicie el router. En el caso que los empleados fichen desde otra red o dispositivos propios, la IP puede cambiar constantemente. Y con esto hemos visto ya lo que sería la última columna visible del listado. Adicionalmente existen otros campos que no se visualizan dentro del listado, pero que también forman parte del fichaje, como el tipo de dispositivo desde donde se fichó, el navegador que se utilizó, el sistema operativo, el justificante, que si buscamos un fichaje con justificante y pulsamos el botón Ver, entonces podremos ver dicho justificante. Pues bien, después de ver el justificante, tenemos también el campo de fecha y hora reales del fichaje, que normalmente esta fecha y hora siempre coincidirá con la fecha y hora que aparecen en los campos de fecha y hora principales, a no ser que, como ya se ha comentado, se realicen peticiones de fichajes de los empleados de una fecha y hora que no coincida con la fecha y hora real del fichaje. En ese caso, en este campo se mostrará la fecha real, y en los campos principales se mostrará la fecha que se pretende hacer constar. Para terminar, tenemos el campo de geolocalización. Este campo se complementará con la localización desde donde se haya realizado el fichaje.
La fiabilidad de la localización dependerá de si se fichó con el GPS activado o no. En caso contrario, puede constar la última posición conocida por el dispositivo, o una posición basada en técnicas de triangulación de sistema Wi-Fi u otros dispositivos cercanos. También el navegador puede intentar obtener la posición mediante la IP, pero cualquier fichaje que se realice sin el GPS activo puede ser incorrecto. Dicho esto, si quisiéramos ver las coordenadas del fichaje, lo único que tendríamos que hacer es pulsar en el botón Ver. De esta manera nos aparecerá un mapa donde se ubica el lugar desde donde supuestamente fichó el empleado. Pues bien, con esto hemos llegado al final de esta primera parte de la pantalla de mantenimiento de los fichajes. Hemos explicado todas sus características y detallado sus funciones generales. En el próximo vídeo veremos cómo utilizarla, crear fichajes, modificarlos, eliminarlos, etc. Esperamos que este vídeo les haya resultado de utilidad y nos vemos en el siguiente. Un saludo.